El 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet ponía fin a la vía chilena al socialismo mediante un sangriento golpe de Estado. El bombardeo de la Moneda y la posterior invasión de los militares acabaron con la vida de Salvador Allende y muchos de sus leales que resistieron hasta el fin. Sin embargo, el golpe en Chile no era una novedad en la política latinoamericana y principalmente del Cono Sur. ¿Qué ocurrió con los militares latinoamericanos desde principios de la década del 60? Hoy, en Barricada, los golpes de Estado en el Cono Sur. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Antes de empezar este video queríamos pedirles si podían suscribirse, podían activar la campanita y además podían poner un me gusta, que a nosotros nos ayuda un montón. Ahora sí, en el video pasado, que les va a aparecer por acá, hablábamos sobre cómo Salvador Allende junto con la Unidad Popular accedían al poder mediante la vía electoral en Chile y cómo Augusto Pinochet clausuraba esta experiencia socialista mediante un golpe de Estado. Sin embargo, un golpe de Estado no era una novedad en el Cono Sur y en Latinoamérica en general. Acompáñenme a hacer este recorrido. 1964. Golpe en Brasil que derroca al gobierno electo de João Goulart. 1966. En Argentina, Juan Carlos Onganía encabeza un golpe de Estado en contra de Arturo Illia. 1971. Hugo Banzer en Bolivia derroca al gobierno de Juan José Torres. En 1973 tenemos una sucesión de golpes, el primero en Uruguay y luego en septiembre uno en Chile. Y finalmente en 1966 ocurre otro golpe en Argentina que derroca al gobierno de Isabel Martínez de Perón. ¿Qué consecuencias tuvieron a priori estos golpes de Estado en el Cono Sur? Primero podemos hablar de una gran cantidad de personas secuestradas, torturadas, muertas y desaparecidas. Luego una cantidad enorme de exiliados políticos. La apropiación de niños y niñas y a su vez la desestructuración de la vida política, dado que los partidos políticos no tenían posibilidad de participar. Y finalmente, un cambio en el modelo económico, dado que la mayoría de las dictaduras latinoamericanas siguieron un modelo neoliberal. Esto también nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde sacaba la legitimidad los militares para encabezar estos diversos golpes de Estado? Y aquí tenemos que pensar en el contexto. Y el contexto era el de la Guerra Fría, en donde el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética se disputaban cada nación como si fuera oro, debido a que cada una de ellas representaba poder dentro de este juego de ajedrez que era la geoestrategia global. A su vez tenemos que recordar esto. Cuba seguía siendo un faro ideológico y una experiencia revolucionaria que demostraba que la revolución misma era posible. Y en este contexto se combinaron dos cosas, simultáneas y complementarias. Primero, las clases dominantes latinoamericanas se vieron contra la espada y la pared, solo que la pared era la de los cuarteles. Y segundo, Estados Unidos empezó a promover una nueva ideología hacia dentro de los sectores militares. Ideología que se materializaba en lo que se llamó la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta doctrina, junto a la de contrainsurgencia francesa surgida en la Guerra de Liberación o de Independencia argelina, es la llave o la clave para entender la mentalidad de los militares de la época. A través de esta doctrina, los militares empezaron a considerar a sí mismos como los baluartes de la nación, es decir, los únicos capacitados para garantizar su continuidad histórica. Las Fuerzas Armadas empezaron a considerarse como las únicas capacitadas y con los medios disponibles para combatir un enemigo que ya no era externo o extranjero, sino que se encontraba dentro de la propia nación y de la sociedad. Ese enemigo era el marxismo. Marxismo en general, como ideología y como práctica de vida. Y finalmente la doctrina de seguridad nacional dotaba a los militares de un proyecto nacional. Proyecto que estaba ligado directamente a las élites nacionales y a las clases dominantes. Esta doctrina era enseñada principalmente en la Escuela de las Américas en Panamá, pero también era replicada en las escuelas de guerra de Brasil y de Argentina. Es importante que este proceso lo entendamos de una manera transnacional, es decir, intentando comprender cuáles eran las lógicas que había entre los países, que compartían entre los países. Es por ello que les proponemos esta periodización o recortes, el cual dividimos en tres momentos o tres fases de las dictaduras en el Cono Sur. En la primera de ellas, que va de 1964 a 1975, se producen la mayoría de los golpes y vemos cómo la represión se va volviendo más virulenta y clandestina. La segunda fase, que va entre 1975 y 1978, evidenció un salto exponencial en lo que es la represión clandestina. El gran ejemplo de esto es Argentina. Pero a su vez tenemos que entender que había una coordinación entre los países y las dictaduras latinoamericanas que se denominó Plan Cóndor u Operación Cóndor. Esto produjo que las dictaduras latinoamericanas
sus fuerzas represivas y su inteligencia se compartiera entre todos los países que están en el cono sur. Y tenemos la última fase, que va desde 1978 a 1990, en donde la violencia se desacelera progresivamente y donde empiezan a surgir las luchas por los derechos humanos y por la democracia. Ahora bien, ¿qué nos indica todo esto? Lo principal que podemos rescatar es que, a pesar de las diferencias que había entre las distintas dictaduras, como por ejemplo el modelo económico desarrollista que seguía la dictadura brasileña contra el modelo económico neoliberal que seguía la dictadura argentina y chilena, todas estas dictaduras compartían un mismo objetivo, que era la aniquilación del enemigo generado por la doctrina de seguridad nacional, es decir, el marxismo. A su vez, esto nos demuestra que hay un proceso de acumulación de experiencia, de aprendizaje y de adaptación que se evidenció en que las últimas dictaduras, las últimas que surgieron, fueron más virulentas, más represivas y más clandestinas. Veamos un ejemplo claro. Los militares chilenos comenzaron su dictadura con un proceso sumamente represivo, el cual incluía campos de concentración a plena vista y fusilamientos, como por ejemplo los que se daban en el Estadio Nacional. Esta sucesión de hechos y situaciones generó que los millares de exiliados que salían de Chile comenzaran a denunciar esta vulneración de los derechos humanos, generando el rechazo de toda la comunidad internacional. Los militares argentinos tomaron nota del proceso chileno y, a diferencia de ellos, buscaron limitar lo máximo posible el exilio y la expulsión de los disidentes políticos. Y con respecto a la represión hubo un cambio fundamental. En vez de hacer una represión totalmente visible, impusieron centros clandestinos de detención y tortura en donde chupaban a estos disidentes políticos y posteriormente los desaparecían. Si bien este video estuvo dedicado exclusivamente a la violencia de los militares, esto no quiere decir que no haya habido resistencias a esas violencias. Es más, como habíamos dicho, en la última fase que comienza a partir de 1978, cuando la represión legal e ilegal retrocedían, empezaban a surgir ciertas agrupaciones que luchaban por los derechos humanos y por la democracia. Y justamente esta última fase termina en el año 1990, cuando en Chile, luego de 17 años de dictadura, volvía la democracia. Pero probablemente hagamos un video sobre estas luchas populares por la democracia y por los derechos humanos. Si algo nos enseña la experiencia que vivió el Cono Sur entre 1964 y 1990, es que si bien hay ciertas particularidades nacionales que podemos entender y estudiar, podemos utilizar un lente transnacional para entender los procesos latinoamericanos. Es decir, podemos buscar similitudes y diferencias entre los procesos históricos para tener un panorama más completo de la historia. Bueno, amigos y amigas, esto fue todo por hoy y llegó el momento youtuber. Y vos te preguntarás, ¿cuál es el momento youtuber? El momento en el cual te pedimos que te suscribas, que actives la campanita, que pongas me gusta y que comentes. Además te recordamos que si te interesa algún tema en particular o querés que trabajemos algún tema, también lo comentes, así podemos empezar a planificarlo. Cualquier sugerencia que tengas para nuestros videos también es bienvenida. Por lo pronto, lávense las manos, no compartan bombilla y esperemos vernos en el próximo video. Hasta luego.